Bien, pues vamos a comenzar una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez empezamos nuevo epígrafe, el número 5, el uso que el ego hace de la culpabilidad. Del capítulo 5, curación y plenitud, página 92. Bien, pues este es un epígrafe muy interesante en el que el curso nos empieza a mostrar realmente esa influencia inconsciente en la mayoría de los casos, aunque inconsciente cercana, que podemos hacer consciente perfectamente esa influencia, que la personalidad resultante de haber elegido vivir experiencias de oscuridad con la cual estamos identificados en este nivel mental, ejerce sobre nosotros. Uno de los propósitos del curso, o el propósito fundamental, que es el logro del estado de paz como resultado de la curación, como resultado del proceso de expiación, la comprensión, el aprendizaje, implica que tenemos que conocer aquello que nos separa de ese estado de paz. Implica que tenemos que conocer todos los mecanismos que nosotros mismos ponemos de manifiesto a través de identificarnos con esa personalidad oscura, con ese rol sufriente, para poder contrastar, para poder darnos cuenta de dónde vienen nuestras dificultades, nuestras resistencias, nuestros autoengaños, en este proceso de evolución, de recuerdo de lo que es nuestra naturaleza. Empieza el punto 1. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. Todos estos conceptos que va desgranando el curso en positivo tienen que ser complementados con aquellas creencias, aquellos conceptos previos, aquellas identificaciones que nosotros tenemos previamente y que nos dificultan la asimilación de esos nuevos conceptos que nos está intentando explicar el curso. Dice, el ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo, al igual que esa voz que habla por Dios, al igual que esas influencias divinas que aún conservamos en nuestra mente. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. El propósito del ego es que genere en ti un estado de vulnerabilidad, de percepción de vulnerabilidad, que ante la necesidad de librarte de él, de ese estado de vulnerabilidad, de ese estado de preocupación, de ese estado de temor, ante la necesidad de esta parte de nuestra mente de librarse de él y no encontrar el camino adecuado, que sería la voz que habla por Dios, acudamos a esos planteamientos que el ego ofrece. Esos planteamientos que el ego ofrece no tienen otra finalidad que perpetuar
estas experiencias de sufrimiento. Porque el ego es la personalidad resultante, es el rol de personalidad resultante de habernos decidido identificarnos con la oscuridad, manifestada inicialmente como creencia en el pecado, culpa y miedo. De forma que hay una parte de nuestra mente que decide. Esa parte de nuestra mente que goza de libre albedrío, que se corresponde con nuestro nivel mental, que no sueña, puede decidir en todo momento. Sin embargo, en los niveles de nuestra mente posteriores a la identificación con el ego, muy distorsionados, muy limitados y olvidados de la propia decisión de habernos identificado con el ego, en esos niveles el diseño que el ego realiza para las vivencias de la mente parece que no dejan opción a seguir ese diseño. Parece que no tenemos opción. En el ejemplo que nosotros conocemos de el nacimiento a la vida física, nacemos completamente olvidados en este nivel consciente de nada previo. En ese sentido, lo único que reconocemos es nuestra vida a partir de los primeros años del nacimiento. Y empezamos a asimilar las enseñanzas de un sueño colectivo que tiene un sistema de creencias absolutamente basado en los parámetros de sufrimiento que el ego establece. Parece que no hay salida. Sin embargo, al realizar estos diseños, al identificarnos con esa personalidad resultante del deseo de vivir lo opuesto a nuestra naturaleza real, no pudimos esquivar la puesta de manifiesto a través de la emoción de la voz que habla por Dios. Lo que ocurre es que no sabemos que eso opera así, de forma clara y específica. Sí que nos guiamos por lo que nos hace sentir bien y lo que nos hace sentir mal, aunque a veces de forma muy distorsionada. Pero el curso nos dice claramente que podemos atender a esa voz que habla por Dios, a esas influencias de personalidades directamente dependientes de la deidad, a esa voz personal de Dios en nuestra mente. Podemos atender a ella. Entonces aquí se produce un juego por el cual una parte de nuestra mente va a oponer todos los obstáculos posibles a esa otra parte de nuestra mente que desea la liberación, aunque no lo sabe siquiera. Empieza a atisbarlo en un punto medio de cada una de estas secuencias de vida. Finalmente, el ego suele salirse con la suya. Pero una vez que se ha llegado a un determinado punto
de evolución mental y de compromiso, a partir de ahí el camino es seguro y firme. Y estas enseñanzas son aceleradores. Dice, el propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Efectivamente, una persona que tiene miedo cree que tiene que defenderse. Ve a los demás como una amenaza. Ve intereses divergentes entre él mismo y los demás. Es toda una ficción. A nivel metafísico no hay el mismo y los demás. Es una manifestación dentro del sueño de nuestro deseo de vivir la separación. Cuando alguien tiene miedo, es egoísta, porque piensa que tiene que defender lo suyo frente a lo de los demás. Y ese es el juego del ego. Cuanto más temerosa está esta última muñequita de Matrioshka, esta parte de nuestra mente consciente, la conciencia de vigilia, que no sabe nada, que simplemente ha sido suficientemente manipulada para creer que es un cuerpo y que está en este mundo, viviendo su única vida, cuanto más temerosa se muestre, más egoísta va a ser, más a favor del ego va a actuar, y más se va a perpetuar ese diseño que el ego en otros niveles de la mente ha establecido para poder obtener ese sufrimiento que es su propósito. El propósito del ego, yo diría, el propósito del ego es obtener sufrimiento y lo consigue infundiendo miedo. No lo diría para corregir esta redacción, porque esta redacción tiene sentido tal cual en este contexto, sino como un factor explicativo. El propósito del ego es obtener sufrimiento y lo consigue infundiendo miedo, porque el miedo le hace a la mente este nivel de la mente que vive estas experiencias, le hace pensar que, siendo egoísta, mirando para obtener para sí, en contraposición a los demás, va a librarse de las consecuencias de ese miedo. Dice, la lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra según elija. Esto es algo que nos dice el curso en algún sitio más. No podemos subestimar el sistema de pensamiento del ego, porque finalmente, aunque distorsionado por la falsedad y distorsionado por la ilusión que está viviendo en ese sueño, no obstante, tiene toda la capacidad y toda la potencia de la mente. Por eso su lógica es tan impecable como la del Espíritu Santo. Es una lógica consistente. ¿Por qué? Necesita que lo sea porque la mente que decide identificarse con el ego o con el espíritu puede hacerlo en cualquier momento en el que comprenda qué es lo que está sucediendo y se dé cuenta. Entonces, el ego no se puede permitir fallar, porque sabe que una sola decisión podría echar por tierra todo ese sistema de pensamiento. Dice, pero una vez más, recuerda que ambos medios que tiene tu mente para ponerse de parte del ego o del espíritu, se encuentran en ti. Ambos tipos de medios. Sigues teniendo libre albedrío, sigues teniendo la capacidad de decidir.
Lo que pasa que por ese juego, esa manipulación sofisticada que ha realizado el ego, de ir creando niveles mentales, decido, y el siguiente nivel mental, decido crear un nivel mental, y el siguiente nivel mental olvida que él mismo ha tomado esa decisión en un nivel mental superior, y así, en ese proceso limitativo, se ha manipulado la mente de tal forma, se ha aprisionado, que este último nivel mental que nace, entre comillas, creyendo que es un cuerpo, no tiene desde aquí, aparentemente, medio alguno para salir. Pero es una ficción, es un engaño. Sí lo tiene. Tiene toda la capacidad de su mente, pero tiene que descubrir que la tiene. Ambos tipos de medios, los que te permiten ponerte de parte del cielo el espíritu o de la tierra el ego, están en ti, recuérdalo. Dice el punto 2. En el cielo no hay culpabilidad. El cielo como conciencia de tu verdadera naturaleza. Eso sería el cielo. Ser consciente de lo que eres en realidad. Haber despertado. Haber abandonado el sueño de ilusión. En el cielo, en ese estado de conciencia de lo que eres en realidad, no hay culpabilidad. Porque el reino se alcanza por medio de la expiación. Porque esa situación en la que eres consciente de lo que realmente eres, de tu divinidad, que es el reino, esa situación, se alcanza por medio de la comprensión, de la expiación, de la comprensión, de darte cuenta qué es lo que está ocurriendo en realidad. Esta comprensión te libera de ese diseño sofisticado que el ego ha ido realizando para que en este último nivel no sepas nada de lo que eres. Te libera de ese diseño sofisticado la comprensión, de forma que te permite situarte el reino en la conciencia de lo que realmente eres, el cielo. Repitamos. En el cielo, conciencia de lo que eres en realidad, sé lo que soy ahora. No hay culpabilidad. Porque sabes lo que eres. No cabe ya la culpabilidad, porque la culpabilidad es falsa. Forma parte del diseño. Cuando has despertado y has salido de ese diseño y sabes lo que eres, no cabe la culpabilidad. En el cielo, conciencia de lo que eres, no hay culpabilidad, porque el reino, esa situación en la que eres consciente de lo que eres, se alcanza por medio de la expiación, de la comprensión, del aprendizaje, la cual, dicha comprensión, dicho aprendizaje, te libera para que puedas crear, que es tu función primordial cuando eres consciente de lo que eres. ¿De acuerdo? Al contrario, ahora, en este nivel mental, tras ese sofisticado diseño del ego, estamos dormidos. No logramos comprender qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, estamos lejos de estar en la situación, el reino, de ser conscientes de lo que realmente somos. El cielo. Continúa diciendo, la palabra crear, entre comillas, es apropiada en este contexto, es la última palabra de esta primera frase del punto 2. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, ayudándote a comprender, el que el Espíritu Santo deshace es que tú eliges aceptar
su ejemplo, su enseñanza, y tú mismo deshaces, te desvinculas de ese sistema de pensamiento egoico. El curso lo expresa de esta forma para no recargar el contexto de la frase. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, te permite que decidas en favor de lo que Él dice y no de lo que esa falsa identidad que has creado dice. Se restaura el residuo bendito. Se restaura la mente consciente de sí misma, de su naturaleza real. Y por consiguiente, éste continúa creando. Cuando eres consciente de lo que eres realmente, sabes que tu función es una función co-creadora con aquello de lo cual provienes. A mí me gusta mucho una forma que tiene el curso alegórica de describir la estructura real de lo que somos, incluso aquí en este nivel del cuerpo, ¿no? El cuerpo, la estructura, sería como la iglesia. La mente sería el altar. La mente puede estar identificada con un sistema de pensamiento de sufrimiento. Y entonces el altar estaría manchado, no estaría preparado, estaría sucio, no estaría preparado para recibir la comprensión, la expiación de lo que es en realidad. Si el altar está limpio, porque la percepción está corregida, si la mente ha corregido su forma de percibir qué es lo que está ocurriendo, porque ha comprendido qué es lo que pasa, el altar está limpio y si está preparado para recibir de nuevo la conciencia de lo que es en realidad. ¿Vale? Dice, lo que es verdaderamente bendito, ese altar limpio, preparado para recibir la comprensión de lo que es nuestra naturaleza real, lo que es verdaderamente bendito, esa mente con la percepción corregida, es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. ¿Por qué no puede producir culpabilidad la comprensión de lo que eres en realidad? Bueno, eso es algo que es una indicación y que tendríamos que empezar a experimentar nosotros mismos. Se suele resolver con un recurso muy metafísico, y es que nuestra verdadera naturaleza es completamente compartida por su creador, que es amor infinito, y en ella solo existen los derivados del amor infinito. Completa abundancia, absoluta ausencia de necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí no hay nada fuera de ello. Los opuestos, el bien y el mal, son propios del diseño que el ego ha realizado para que este nivel de la mente sufra. En ese estado de altar bendito se corrige la percepción
y ya no se ve el mal por ninguna parte. Ya todo se comprende y se abandona. Se abandona el deseo de sufrir, que es el que puesto de manifiesto dentro del sueño representa el mal. Al abandonar el deseo de sufrir, ya no ves mal por ninguna parte. No obstante, mientras sigamos identificados con ese sistema de pensamiento y por lo tanto, mientras sigamos viendo opuestos, bien y mal, deberemos decantarnos por lo que consideramos que es el bien, y eso lo vamos a poder detectar a través de la emoción de dicha y de paz que nos genere esa decisión. Lo que es verdaderamente bendito, lo que es consciente de lo que en realidad es y lo que implica, es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego, porque su paz es inexpugnable. Yo creo que esto se comprende hablando en términos de unidad. Al final, todo lo que estamos viviendo es la simbolización de un deseo de separación, de un deseo de volvernos independientes de aquello de lo cual provenimos. La separación es la que genera el miedo. Cuando tú te sientes separado de algo, no lo sientes como que forma parte de ti, y en un proceso de distorsión mental puedes empezar a verlo como algo de interés divergente al tuyo. Por el contrario, cuando tú lo que percibes, lo sientes como unido a ti, te sientes en estado de unidad profunda con ello, no ves intereses divergentes. Al no ver intereses divergentes, desaparece el miedo. Esa conciencia de tu naturaleza unida, compartida, que es lo verdaderamente bendito, te hace invulnerable con respecto al miedo, porque ya no temes de lo que pueda ocurrir con las cosas que parecen separadas de ti, porque hay un profundo sentimiento de unidad con ellas. Cuando tú percibes las cosas que aparentemente están separadas de ti con un profundo sentimiento de unidad, ya no ves intereses divergentes, ya no ves amenaza y ya no sientes miedo. Cuando tú comienzas a comprender que esto es un diseño para vivir la separación y que tu naturaleza real es otra, que no eres este cuerpo, que no eres esta falsa identidad y que no estás separado y que nada puedes perder. Por lo tanto, en estas experiencias, ahí es cuando empiezas a perder el miedo. Esto hace que sea invulnerable al ego, porque la paz que produce ese sentimiento de unidad, esa comprensión de lo que ocurre, es inexpugnable. Es otro tipo de percepción de lo que nos rodea, que hace que ya no nos dejemos fiar de las apariencias de separación y de intereses contrapuestos. Entendiendo, comprendiendo qué es lo que es la expiación, qué subyace a toda esta apariencia de personajes, guiones y escenarios.
Pero eso es un proceso que hay que sentir. Y aquí siempre hay que apelar a que la comprensión profunda, pasar de la comprensión intelectual de todo esto a la profunda, que es sentirlo, que es requisito sine qua non para poder percibir correctamente, se realiza con compromiso y esfuerzo por poner en práctica todas estas cuestiones con los demás. Dice, lo verdaderamente bendito, igual que en la otra frase, lo que ese altar limpio porque ha comprendido qué es lo que está ocurriendo y ha recuperado la capacidad de entender qué es y qué son los demás que le rodean. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. Esa plenitud, esa sensación de completitud, de llenura, de abundancia, vendría de la comprensión profunda de la unidad completa entre el Creador y su creación, de la conciencia, de la comprensión profunda de esa unidad, de sentirlo, por haberlo aprendido específicamente en todas las situaciones de esta vida física. De ahí vendría la sensación de plenitud. Y esa sensación de plenitud impediría la alteración de ese nuevo estado. Recordemos, de la conciencia de ser, que sería el cielo, y de la situación que produce esa conciencia de ser, que sería el reino, en el cielo y en el reino, con conciencia de lo que eres, y en esa situación producida por esa conciencia de lo que eres, no podría tu mente ser alterada por la culpabilidad, porque la culpabilidad estaría excluida debido a que la culpabilidad es un efecto de un pensamiento erróneo y ya se habría comprendido que eso es un pensamiento erróneo, el que genera la culpabilidad. Ya no tendría sentido para ti, por lo tanto no habría culpabilidad. Claro, ya lo entiendo, claro, lo acabo de comprender profundamente, lo siento, sé qué es lo que está ocurriendo. Ya no cabe la culpabilidad. Como forma de explicar muy esquemáticamente un proceso que luego no es tan esquemático. Luego exige una práctica continuada. Dice, la culpabilidad siempre altera. Y recalca la palabra siempre. Siempre. Nosotros estamos acostumbrados a vivir con la culpa. Podemos sentirla en diferentes niveles, más o menos cercanos a la conciencia. Es decir, podemos sentir la culpa conscientemente o podemos sentir la culpa inconscientemente. En cualquiera de los casos, la culpa siempre altera. Seamos conscientes de ella, me siento culpable, o no seamos conscientes de ella. Siempre altera. ¿Esto qué quiere decir? Estás tan acostumbrado a la referencia externa de lo que el mundo dice que puedes llegar
a ocultar tu sentimiento de culpa debido a que el mundo dice que lo que haces está bien, es correcto. Y entonces, como tú aún te sientes culpable, tienes ese grave conflicto que te hace ocultar la culpabilidad, pasarla del nivel consciente de tu mente, sé que me siento culpable, al nivel inconsciente, no soy culpable de nada. Pero sin embargo, la sensación, el sentimiento, la emoción de culpabilidad está ahí. Puede que no sea reconocible, puede que estemos desconectados de ella, pero va a estar. Y siempre altera. Siempre altera. Esto es importantísimo, que lo reconozcamos. ¿Por qué? Fijaos, esto es sumamente importante comprenderlo. Mientras nosotros estemos identificados con el sistema de creencias del ego, y mientras estemos aquí creyendo que somos cuerpos, lo estamos completamente, no podemos esquivar aquello que nos hace sentir mal. No podemos esquivarlo a través del atajo de decir, es un sueño, no pasa nada. Aunque me haga sentir mal, yo como sé que es un sueño, mágicamente me libero de ese sentimiento de culpa. No. Eso es autoengañarse, pasando de nuevo esa sensación de culpa de la parte consciente de tu mente a la parte inconsciente, pero la vas a seguir sintiendo. Con lo cual, mientras estemos aquí creyendo que somos cuerpos, y todos los que estamos aquí creemos que somos cuerpos, la única posibilidad es, en toda situación en la que te sientas mal, esquivar ese comportamiento que te hace sentir mal. Esquivarlo, evitarlo. Esa es una guía infalible. El mundo también tiene sistemas de creencias que te indican, aunque algo distorsionados, cuáles son esos malos comportamientos. El mundo no está exento de reglas que te indican lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Aunque esas reglas formen parte del diseño, ahora estamos sometidos a ellas y nos las creemos. Esta enseñanza es tendencial. Debemos ser conscientes de esta enseñanza para ir tendiendo, pero no nos podemos olvidar de lo que aquí nos hace culpables, porque sería pasar la culpabilidad del nivel consciente al inconsciente. Ya no me siento culpable porque el curso me ha dicho que todo esto es un sueño. ¿No? Sería desconectarse del sentimiento de culpa. No desaparecería. Simplemente, conscientemente te habrías desconectado y seguiría alterándote. ¿Vale? Dice, todo lo que genera miedo produce disensión, porque obedece las leyes de la división. Al revés de lo que hemos explicado antes. Las leyes de la división. Si algo es uno, si algo está unido, si algo es compartido, no tiene intereses contrapuestos. Si algo se divide, es decir, hablándolo metafísicamente, si algo se percibe como dividido, ¿qué es lo que nos ocurre? Pero aquí estamos convencidos de que yo soy este cuerpo y ese es ese cuerpo, y si hay una manzana, si me la como yo, no se la come él, y si se la come él, no me la como yo. Aquí estamos convencidos. Es un diseño sofisticadísimo. De hecho,
si todas las manzanas se las comiese él, tú morirías de hambre. Ese es el diseño sofisticadísimo. ¿De acuerdo? La división, la percepción de división, genera disensión. Oye, que tengo intereses contrapuestos a los tuyos. Ese es el resultado fantástico del sofisticado diseño del ego. Oye, que tengo intereses contrapuestos a los tuyos. Que no. La manzana, para mí, habría una gran solución, que sería partirla por la mitad. No, para mí. Si todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece las leyes de la división. Vamos al revés. Las leyes de la división, de la separación, generan disensión. Oye, tenemos intereses contrapuestos. Y eso genera miedo. Porque entonces hay conflicto. Y cuando hay conflicto con algo que crees separado de ti, es muy sencillo recurrir al ataque. Y si tú crees que puedes solucionar algo atacando, crees que el otro puede atacarte a ti. Y eso genera miedo. Por eso, todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece las leyes de la división. Ahora vamos a la frase según está escrita. Ese miedo agrava el conflicto. No lo soluciona. Lo agrava. Hay una manzana, si se la come él me muero de hambre, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos? Para mí. Porque tengo miedo de lo que me puede ocurrir. Genera más disensión. Porque obedece a las leyes de la división, de la separación. De que no somos lo mismo. Ese es el diseño del ego. No somos lo mismo. Dice, si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. Esto lo va a explicar después el epígrafe, pero supongo que lo explicará después. Pero vamos a dar una previa explicación a esta frase. Si el ego es el símbolo de la separación, el ego es también el símbolo de la culpabilidad. ¿Por qué? Esto proviene de una explicación muy metafísica y muy esquemática de el origen de estas vivencias que estamos teniendo. Se le llama el proceso de separación. Lo hemos comentado en muchas sesiones anteriores, por eso vamos a ser muy esquemáticos. Si yo decido experimentar ¿qué sería vivir separado de aquello de lo cual provengo? Lo cual es imposible, de forma lógica. Porque si tú eres un pensamiento de una mente, no te puedes separar de ella. Si tú, no obstante, decides fantasear con la idea de la separación y disocias una parte de tu mente para que lo sueñe, no hay ninguna otra forma de que pueda ocurrir. Si ese siguiente nivel mental que has disociado y has manipulado para que se olvide de que tú mismo en otro nivel mental decidiste soñar con la separación, lo manipulas para que a ese nivel mental que has disociado le parezca real. Si ese nivel mental sabe que tú lo has decidido, no le parece real, no hay experimento. Pero el resultado es que ese primer nivel mental disociado, que cree que se ha separado, se siente culpable porque cree que ha conseguido separarse de aquello de lo cual proviene. Lo cree. Se ha disociado una parte de la mente
Para vivirlo, este nuevo nivel mental no sabe que es un diseño, cree que es la realidad. Y entonces, al creer que es la realidad, dice, me he separado, no puede ser. Y de ahí proviene la culpa. Ahí comienza el primer sentimiento de culpa. Muy esquemáticamente. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. Una vez que en nuestra mente surge la idea de la culpa, no se soporta, se proyecta. ¿Sobre qué? Sobre lo único otro que hay fuera de ti ahora que crees que te has separado. Tu creador. Y entonces, al proyectar la culpa sobre tu creador, la siguiente frase es, yo no me he separado, me ha expulsado. Si me ha expulsado, me quiere mal. Va contra mí. Surge el miedo. Creencia en la separación por el siguiente nivel mental, creencia en el pecado. Subsiguiente culpa, que al proyectarse, por no soportarse, ve al otro amenazador y genera miedo. Creencia en el pecado, culpa y miedo. Este es el origen de todo este diseño. Por eso, la personalidad que resulta de todos esos niveles mentales a partir de la creencia en el pecado, la culpa y el miedo, el ego, que a partir de ahí se distorsiona la mente, desea vivir lo opuesto a lo que es y huir para evitar el castigo que de seguro tiene que recibir, porque la culpa permanece. El ego, esa personalidad resultante que surge de todo este proceso involutivo, es el símbolo de la separación, es el resultado del deseo de vivir la separación y es el símbolo de la culpabilidad. Es lo que pone de manifiesto esa culpa primera que se vivió en esa primera decisión de disociar tu mente para soñar. Y que se pone de manifiesto posteriormente buscando sufrimiento y castigo para ir en una diabólica forma de interpretarlo, aminorando ese castigo que crees que mereces por sentirte culpable. Se generan experiencias de sufrimiento, ¿de acuerdo? Al final es una locura sin mucho sentido cuando entiendes qué es lo que realmente está pasando, pero sin embargo, en los niveles de la mente manipulados, decido crear un nivel, olvido que decido crearlo para seguir sufriendo, sigo limitándome hasta que al final llego a estos niveles bajos. Para estos niveles es muy consistente. De hecho, pues aquí estamos, pensando que somos reales. Digo, los personajes con los cuerpos y estas falsas identidades, con nuestros nombres y apellidos y genealogías, etcétera, etcétera. Dice, la culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es que la parte de la mente que no sueña, la parte que no se disoció, no tiene ni el mínimo atisbo de culpabilidad porque vive en la conciencia de la perfecta unidad. La parte que se disocia para soñar cree que se ha separado. Ahí surge la culpabilidad. Por eso la culpabilidad es algo ajeno a Dios, algo ajeno a ese estado de mentalidad uno con Dios. Es ajeno. En ese estado no hay culpabilidad. Pero es algo más. Es el símbolo del ataque contra Dios. Porque la parte de la mente que se disocia cree que realmente se ha separado. Lo cree. El nivel mental previo
así lo diseñó, para que por el segundo nivel mental fuese verosímil, fuese creíble, sino que qué experiencia iba a obtener de independencia. Entonces, ahí surge la creencia en el pecado, que es la creencia del ataque a Dios. He atacado la perfecta unidad con Dios. La he atacado. Por eso se siente culpable ese nivel mental disociado por primera vez. Luego proyecta la culpa sobre Dios, sobre lo otro de lo cual se ha disociado, y con eso consigue pasarla a nivel inconsciente. Pero se sigue sintiendo culpable, porque la culpabilidad siempre altera, a nivel inconsciente también. Aquí, la culpabilidad siempre tiene origen en esa sensación de haber atacado a Dios, al haber creído que hemos roto la perfecta unidad con Él, al haber decidido disociar nuestra mente para soñar con la independencia de nuestro creador. Es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido fuera de la disociación y de toda esa paranoia subsiguiente. Fuera de ahí no tiene ningún sentido. Fuera de ahí, este pobre está soñando. Punto y final. Está soñando, no se ha separado, no es culpable. Es un sueño. Es un sueño. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego. Dentro sí. Esa parte de la mente que se siente culpable y que proyecta, ahí está generando un rol de personalidad que busca el sufrimiento. Ahí. Y ese rol de personalidad que busca el sufrimiento, para él sí tiene sentido, porque él cree que es verdad, que inicialmente atentó contra Dios y lo consiguió. Este concepto no tiene ningún sentido, excepto para el ego. Pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. De hecho, todo lo que tú ahora mismo estás viviendo es consecuencia de que una parte de tu mente, un nivel de tu mente, manipulador de los siguientes niveles que te han traído hasta aquí, ese cree que ha atacado a Dios, porque ese nivel no es consciente de que otro nivel, a su vez, diseñó esa disociación para soñar. Es un poco complejo, pero finalmente se entiende bien con lo de las muñequitas de Matrioshka. La última muñequita no sabe que está dentro de otra, que tampoco sabe que está dentro de otra, que tampoco sabe que está dentro de otra, que tampoco sabe que está dentro de otra. La muñequita más pequeña no sabe nada. Aún así, es la heroína que puede, atendiendo a otra voz que tiene dentro de sí, descubrir que todo el conjunto de muñequitas no es nada más que una ficción, y puede comenzar a deshacer esa ficción, no mágicamente, sino desandando el camino andado para crearla, porque tiene que esa mente confusa y manipulada, aprisionada y limitada, ir comprendiendo. No tiene los recursos que tiene la mente de fuera de todas las muñecas, pero sí tiene la capacidad de ir comprendiendo nivel por nivel e ir deshaciendo esos roles de personalidad, comenzando por estos físicos. No subestimes el poder que el ego le aporta al creer en el concepto de que la culpabilidad es el símbolo del ataque contra Dios. Ese segundo nivel mental disociado cree que se separó realmente de Dios.
todos los demás niveles hasta llegar hasta aquí están impregnados de esa creencia. Y aquí la tenemos de fondo. Por eso nuestra relación con Dios no es íntima aquí. No es íntima. Hay obstáculos. Los podemos salvar. Pero no tenemos una intimidad innata desde el nacimiento. Podemos llegar a ella tomando decisiones. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad, de la idea de haber conseguido, consumado la separación de aquello de lo cual provienes, de tu esencia, de tu ser, de tu creador, de tu garantía, de todo. Bueno, pues vamos a dejar aquí al final de este punto 2 esta sesión. Continuaremos en la siguiente a partir del punto 3 y nada más. Prospector UCDM.